Saludos mis queridos hermanos, sean bienvenidos a este su canal cristiano Respuestas al Arminianismo. El tema para hoy es la gracia irresistible, esperando que nuestro Dios de paz y gracia te bendiga y no olvides suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de todos mis contenidos con respecto a la teología reformada. La gracia irresistible. Este es el cuarto punto de las doctrinas de la gracia en respuesta a los remonstrantes en el Sínodo de Dort. Definición. Esta doctrina es la aplicación de la redención en el corazón de los elegidos. El hombre, a consecuencia del pecado original y debido a su corrupta naturaleza, no desea, no quiere, no busca, no entiende, aborrece, odia, se opone a todo lo que tenga a modo de relación con Dios, al Dios de la Biblia. Su voluntad es opuesta a Dios, es esclava del pecado, de sus concupiscencias, del diablo, le es locura las cosas de Dios, no puede pensar, desear y disponerse a sí mismo para la conversión a menos a que Dios mediante su gracia irresistible ilumine, cambie sus inclinaciones y disposiciones, le dé la capacidad de querer, desear, buscar, prepararse para la conversión, como está escrito, porque separados de mí nada podéis hacer. Algunos prefieren llamar a esta doctrina como el llamamiento interno, gracia eficaz o llamamiento eficaz, para evitar dar la impresión de que Dios obliga a las personas a hacer aquello que las personas no quieren hacer, o evitando el malentendido de que el hombre no resista el llamado de Dios por medio de la predicación, como se nos dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de la total corrupción del hombre, que no tan solamente se opone a Dios o a los medios de gracia que Dios usa, en este caso la predicación del Evangelio, sino que también se resiste a su llamado al arrepentimiento, por medio del discurso y predicación de Esteban. Aquí el texto narra el acontecimiento donde Esteban, el primer mártir cristiano, hace una exposición de todos los relatos bíblicos del Antiguo Testamento, de qué manera los judíos de antaño daban muerte a todos los que anunciaban el mensaje de Dios, y Esteban no era la excepción, y que el Mesías había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, y que este Mesías era Jesús. El versículo 52 del capítulo 7 del libro de los Hechos. El presente texto de Hechos 7:51 no habla de gracia irresistible, o llamamiento eficaz, o llamamiento interno, sino del llamamiento externo, es decir, el mensaje o la exposición de Esteban, el cual es el llamado al arrepentimiento por medio del mensaje predicado. Ese es el contexto. Anthony Joequema, en su obra Doctrinas Reformadas Esenciales, página 42, sobre el llamado eficaz, pregunta 4 y 5, nos dice: ¿qué es el llamamiento interno del Espíritu? Es la eficacia o la eficaz obra del Espíritu por la cual la verdad del Evangelio es obrada en los corazones de aquellos que son llamados. Mateo capítulo 13, versículo 16, 1 de Corintios 2:10, versículo 12, Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿A quiénes Dios llama eficazmente? Solo a los electos, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Distinción entre llamamiento externo e interno. El llamamiento externo es resistido.
En este presente texto nos damos cuenta de cómo los judíos rechazaron la voz de Dios o el llamado externo. ¿Por qué? Porque el llamado externo es la predicación o la exposición que hizo Esteban a estos judíos inconversos, ¿verdad? En donde ellos después crujían de dientes cuando predicaba Esteban y después le dieron muerte. Entonces no soportaron la predicación del siervo Esteban y ese llamado es a quien rechazaron estos judíos inconversos o estos judíos apóstatas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Estas personas son las que no creyeron, es decir, no creen en el llamado externo, no creen o no quieren creer. Nuevamente se habla de la corrupción del hombre ante la exposición del Evangelio. Por esto no podían creer. Juan 12:39. Aquí nuevamente nos damos cuenta de que el hombre rechaza el mensaje predicado, rechaza el llamamiento externo. El llamamiento externo siempre es rechazado por el hombre. Se puede aceptar ese llamamiento externo, o sea, muchos son los que escuchan ese llamado externo, pero no todos creen en ese llamado externo. Ese llamamiento externo no debe ser confundido con el llamamiento Jerusalén, interno, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23, versículo 37. Impiden a Dios juntar a sus hijos. Y Jerusalén apóstata mata a aquellos a quienes Dios envía a anunciar su mensaje. Esta gente rechaza y se opone al anuncio del mensaje eterno de Dios. Leer todo el capítulo 23 del presente contexto, de cómo Jesús se dirige a los representantes religiosos de aquella época, es decir, a los fariseos. Siempre esta gente rechazó a los mensajeros de Dios. Le daban muerte a estos mensajeros y se oponían a ellos. Lo fueron así con los profetas de la antigüedad, lo fueron así con Juan Bautista, lo fueron así con Esteban, etc. Y siempre dispersaban o procuraban en estorbo a los hijos de Dios. Nunca querían que Dios juntara a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Aquí una vez más vemos de cómo es la corrupción del corazón del hombre, cuando Dios no ha obrado internamente en el corazón, y de cómo siempre el hombre sin Dios en el corazón se opone y rechaza el llamamiento externo al arrepentimiento y conversión. Esta Jerusalén apóstata debe ser castigada y Jesús pronuncia un juicio en contra y sobre ellos en el versículo 38. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Y así, mis queridos hermanos, hay muchos textos similares de aquellos que se oponen, que no creen, no hay ningún interés en ir en arrepentimiento y fe tras escuchar conscientemente el mensaje del Señor. Su voluntad es hostil y perversa. Bueno, ahora hablaremos del llamado interno, otras veces llamado la gracia salvífica, otras veces llamada gracia especial, llamado eficaz o gracia irresistible, que son sinónimos de esta doctrina. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, tras escuchar el llamado externo, o sea, la predicación del apóstol Pablo o el mensaje del Señor, por medio de Pablo, Dios obra en ella internamente abriendo su corazón. Es decir, Dios trabaja poderosamente en el corazón de Lidia, que hace que ella se arrepienta y se convierta, tomando así la señal de pertenencia a la comunidad pactual
es decir, el bautismo. Leer el versículo 15. El llamado interno es el trabajo eficaz del Espíritu Santo en el corazón de la persona. No la obliga, no la manipula, sino que Dios obra por pura gracia, poderosamente, a tal punto que ella, consciente, voluntaria y libremente, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. El texto no dice que Dios esperó la aprobación de Lidia para obrar en su corazón. Tampoco dice que Dios pidió permiso para obrar en su corazón. Tampoco dice que suplicó a Lidia, que preguntó a Lidia si ella estaba dispuesta, etcétera, etcétera. El texto no dice nada de aquello. El texto dice que Lidia estaba escuchando lo que Pablo decía. Sin embargo, Dios, por soberana y por pura gracia y misericordia, obró en el corazón de ella para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y Dios trabajó en su corazón. Fue un trabajo interno. Es a ello a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de gracia eficaz o gracia irresistible. Estamos hablando de algo poderoso en el corazón de la persona. Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo la resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe si Dios no le trajere. En simples palabras, nadie puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe si Dios no obra poderosamente en el corazón. Y la misma idea está expresada en el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ese es el llamamiento interno. Otro versículo que nos explica y nos dice del llamamiento interno o la gracia eficaz es Efesios capítulo 1 versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Aquí este tipo de llamado no es la predicación del Evangelio, sino el llamado interno. ¿Cuál es la riqueza y su gloriosa herencia entre los santos? Dios es quien obra en los corazones de los hombres, iluminando y llamando internamente. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, es decir, quien obra en el corazón del hombre, y esa obra nunca es ineficaz. Siempre es eficaz. Esa es la gracia irresistible, es el trabajo de Dios en el corazón del hombre. No confundir con la predicación del Evangelio, no confundir con el llamado al arrepentimiento. El llamado externo, que se resume aquí en este libro o el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20, es a todas las personas que escuchan la predicación del Evangelio. Este llamamiento del Evangelio es un llamamiento externo, que puede ser aceptado y que puede ser rechazado. No siempre es eficaz este llamamiento externo. Pero cuando hay un llamamiento internamente, nos estamos refiriendo a que Dios trabaja poderosamente en el corazón del hombre y que éste siempre es eficaz. Por ejemplo, en Mateo 22:14 nos dice: pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí se habla de los dos llamamientos de Dios. El llamamiento externo, esta es la predicación del Evangelio que todos escuchan, es decir, todos son llamados a escuchar esta predicación, pero pocos son los escogidos, es decir, solamente no son en todas las personas en que Dios obra poderosamente en los corazones de esas personas. Entonces son pocos los escogidos, en el sentido de que no es en totalidad de las personas en las cuales Dios trabaja, sino tan solamente en los escogidos. Este tipo de llamamiento externo e interno puede ser entendido como las dos caras de la misma moneda. O sea, no es que sean como que Dios tenga dos tipos de voluntades, sino que son dos aspectos de una misma voluntad, pero es que hay una distinción.
una cosa es la predicación externa del Evangelio, el cual es llamado el llamamiento externo, que no debe confundirse con el trabajo interno del Espíritu Santo en el corazón de la persona. No todas aquellas personas que escuchan el Evangelio de Dios quiere decir que Dios ha obrado en sus vidas. No. No todas las personas que escuchan ese llamamiento externo o escuchan la predicación quiere decir que todas las personas que escucharon esa predicación inmediatamente Dios obró en ellos. No. Internamente, me refiero. Otro versículo que nos habla del llamamiento interno o la gracia irresistible es Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este llamamiento, a los que llamó, no se refiere a los que escucharon el Evangelio, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces el texto diría y a los que predestinó, a estos también llamó, es decir, que Dios predestinó a todas esas personas que escucharon el Evangelio. Pero no todas las personas que escuchan el Evangelio, valga la redundancia, son salvos, o quiere decir que Dios ha obrado poderosamente sus corazones. No todas las personas que escuchan el Evangelio son en verdad salvos. Algunos lo escuchan, como en el caso de los fariseos, que escucharon la predicación de este Esteban, y aún así, aún escuchando el discurso de Esteban, lo mataron. Entonces, aquí nos damos cuenta que no todas las personas que escuchan el llamado externo de Dios o que escuchan el Evangelio, quiere decir que Dios ha obrado en sus vidas. O sea, no quiere decir eso. El llamamiento externo puede ser rechazado por el hombre, así como los fariseos rechazaron el mensaje predicado por Esteban, por Juan Bautista, hasta por el mismo Cristo. Pero aquí, en este presente versículo, este tipo de llamado tiene que ser un llamado a los predestinados, a aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, y que a estos también glorificó, es decir, a estas personas que ya son salvas, no a personas que no son salvas. Este otro tipo de llamamiento, no tiene nada que ver con el mensaje de la predicación, sino del llamado de Dios, es decir, de la eficacia, de cómo Dios aplica la redención en el corazón de los creyentes, es decir, de aquellas personas que deben llegar a la salvación, de aquellas personas que van a ser salvados, de aquellas personas que van a ser glorificados. Bueno, Luis Berkhof en su obra Teología Sistemática, página 544, nos dice: la gracia especial es irresistible. Esto no da a entender que sea una fuerza determinante que obligue al hombre a creer en contra de su voluntad. Bueno, aquí Luis Berkhof está refutando esa idea arminiana o de aquellas otras personas que dicen de que por creer en una gracia irresistible es como que Dios te obliga a hacer aquello que tú no quieres hacer, sino que mediante el cambio del corazón, es decir, que Dios trabaja poderosamente en el corazón de la persona, es un trabajo interno del Espíritu Santo, hace que el hombre de una manera por completo, voluntariamente, es decir, no es un títere, acepte a Jesucristo para salvación y se someta a la obediencia de la voluntad de Dios. Esto, por supuesto, a consecuencia de la obra del Espíritu Santo en el corazón. La gracia especial opera de una manera espiritual y recreativa, renovando toda la naturaleza del hombre. En simples palabras, Dios obra y luego el hombre reacciona. Y esto es siempre eficaz. El trabajo interno de Dios en el corazón del hombre es siempre eficaz. El hombre va a arrepentirse y a creer salvadoramente en la persona de Jesucristo, porque Dios ha hecho una obra poderosa en su corazón. Este es el llamamiento interno, esta es la gracia eficaz, esta es la gracia salvífica de Dios, que no debe confundirse con la predicación o no debe confundirse con el llamado externo. No puede confundirse con la voluntad preceptiva de Dios, etc. Dios de paz les bendiga.